La visión del Hijo glorificado. Yo, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hadís. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. 1, 9-20. Para fines del primer siglo, el cristianismo se había convertido en una secta religiosa odiada y despreciada en el Imperio Romano. Escribiendo al emperador Trajano a principios del segundo siglo, Plinio, el gobernador romano de Bitinia, se refirió al cristianismo como una depravada y extravagante superstición. Plinio siguió quejándose de que el contagio de esta superstición, el cristianismo, se había extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales, citado en Henry B. Tenson, editorial, Documents of the Christian Church, Documentos de la Iglesia Cristiana, Londres, Oxford University Press, 1967, 4. El historiador romano Tácito, un contemporáneo de Plinio, describió a los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones, citado en B. Tenson, Documentos, 2, aunque Suetonio, otro contemporáneo de Plinio, los desechó como un grupo de hombres que se aferran a una novela y alborotadora superstición, citado en B. Tenson, Documentos, 2. Además de la hostilidad lógica a la verdad del Evangelio por parte de los hombres caídos, a los cristianos se les odiaba por otras razones también. Políticamente, los romanos los veían como desleales, porque se negaron a reconocer a César como la autoridad suprema. Tal deslealtad se confirmó ante los ojos de los funcionarios romanos por el rechazo de los cristianos a ofrecer sacrificios obligatorios para adorar al emperador. Además, muchas de sus reuniones se realizaban en privado, en las noches, provocando que los funcionarios romanos los acusaran de tramar complots contra el gobierno. Desde el punto de vista religioso, a los cristianos se les acusaba de ateos, porque rechazaban el panteón romano de los dioses y porque adoraban a un dios invisible, no a un ídolo. Rumores salvajes, que tenían como fundamento la mala interpretación de la fe y las prácticas cristianas, falsamente los acusaban de canibalismo, incesto y otras perversiones sexuales. Socialmente, los cristianos, la mayoría de los cuales eran de la clase baja, cp 1 Corintios 1:26, eran despreciados por la aristocracia romana. La enseñanza cristiana de que todas las personas son iguales, Ga 3:28, Colosenses 3:11, amenazaba con socavar la estructura jerárquica de la sociedad romana y destronar la élite de su condición privilegiada. También acrecentó el temor de la aristocracia romana a una rebelión de esclavos. Los cristianos no se oponían abiertamente a la esclavitud, pero lo que se percibía era que la socavaban al enseñar que amos y esclavos eran iguales en Cristo, cp. Filemón. Por último, los cristianos se negaban a participar en las diversiones mundanas que formaban parte de la sociedad pagana, eludiendo los festivales, los teatros y otros acontecimientos paganos. Económicamente, se veía a los cristianos como una amenaza para los numerosos sacerdotes, artesanos y mercaderes que se beneficiaban de la adoración a los ídolos. La hostilidad resultante, que se vio primero en el alboroto que ocurrió en Éfeso, Hechos 19, 23 cs, se hizo más profunda a medida que el cristianismo se extendió. En su carta al emperador Trajano citada anteriormente, Plinio se quejaba de que los templos paganos estaban desiertos y que los que vendían animales para el sacrificio encontraban pocos compradores.
En tal era de superstición, muchos romanos temían que los desastres naturales eran el resultado del descuido de los dioses paganos. El apologista cristiano del tercer siglo, Tertuliano, comentaba sarcásticamente: si el Tíber alcanza los muros, si el Nilo no crece hasta los campos, si el cielo no se mueve o la tierra lo hace, si hay hambruna, si hay plaga, se grita a una voz, los cristianos al león, que, todos ellos a un león. Citado en M. A. Smith, From Christ to Constantine, de Cristo a Constantino, Downers Grove, Intervarsity, 1973, 86. Durante las primeras décadas después de la muerte de Cristo, el gobierno romano consideraba al cristianismo simplemente como una secta del judaísmo, cp. Hechos 18, 12-16. Por último, fue la hostilidad que los judíos mostraron contra los cristianos lo que hizo que los romanos reconocieran al cristianismo como una religión distinta del judaísmo. Esto identificaba a los cristianos como adoradores de una religión ilícita, el judaísmo era una religión lícita. A pesar de eso, no hubo persecución oficial por las autoridades romanas hasta el tiempo de Nerón. Buscando desviar la sospecha pública de que él había sido el causante del gran incendio en Roma, Jul 19, 64 DC, Nerón culpó a los cristianos. Como resultado, muchos cristianos fueron ejecutados en Roma, entre ellos, según la tradición, a Pedro y a Pablo, pero todavía no había una persecución por todo el imperio. 3 décadas más tarde, el emperador Domiciano instigó una persecución oficial a los cristianos. Se sabe poco de los detalles, pero se extendió a la provincia de Asia, la moderna Turquía. El apóstol Juan había sido desterrado a la isla de Patmos, y al menos una persona, un pastor, había sufrido el martirio, Apocalipsis 2:13. Los cristianos perseguidos, asediados y desalentados de Asia Menor, a quienes Juan dirigió el libro de Apocalipsis, necesitaban desesperadamente ánimo. Ya habían pasado años desde que Jesús ascendió. Jerusalén había sufrido destrucción e Israel estaba desolado. La iglesia estaba perdiendo su primer amor, haciendo concesiones, tolerando el pecado, perdiendo poder y desagradando al Señor mismo. Esto se describe en Apocalipsis 2 y 3. Los demás apóstoles estaban muertos, y Juan había sido desterrado. El cuadro total resultaba muy sombrío. Por eso la primera visión que recibió Juan por inspiración del Espíritu Santo es el ministerio de Cristo en la iglesia. Los lectores de Juan recibieron consuelo por el conocimiento de que Cristo un día vendrá en gloria y derrotará a sus enemigos. La descripción de esos acontecimientos trascendentales ocupa la mayor parte del libro de Apocalipsis. Pero la visión de Jesucristo que comienza el libro, no describe a Jesucristo en su gloria futura, sino que lo representa en la actualidad como el Señor glorificado de la iglesia. A pesar de toda la desilusión, el Señor no ha abandonado a su iglesia ni sus promesas. Esa poderosa visión del ministerio de Cristo hacia ellos debe haber provisto gran esperanza y consuelo a las sufridas iglesias a las que Juan escribió. Los versículos 9 a 20 proporcionan el escenario de la visión, revelan la propia visión y describen sus efectos. El escenario de la visión: yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. 1, 9-11. Esta es la tercera vez en los primeros 9 versículos de este libro que Juan menciona su nombre, cp. Los Vivi 1, 4. Esta vez, su asombro al recibir esta visión le hizo añadir el pronombre personal yo. Juan estaba asombrado de que, a pesar de su total indignidad, tuvo el inestimable privilegio de recibir esta extraordinaria visión. Juan era un apóstol, miembro del círculo íntimo de los 12, junto con Pedro y Jacobo, y el autor humano de un evangelio y 3 epístolas. Pero con humildad se identifica, sencillamente como vuestro hermano. No escribió como alguien impresionado con su autoridad como apóstol, que ordena, exhorta o define doctrina, sino como un testigo de la revelación de Jesucristo, que comienza a revelar con esta visión. Juan, mostrando gran humildad, se identifica con sus lectores describiéndose como copartícipe de ellos, compartiendo con ellos ante todo en la tribulación. Al igual que ellos, en aquel momento Juan estaba sufriendo una severa persecución por la causa de Cristo, habiendo sido desterrado con otros que eran delincuentes. De esta forma podía identificarse con los aquejados creyentes a quienes escribía.
Juan formaba parte del mismo reino que sus lectores, la esfera de la salvación, la comunidad redimida sobre la cual Jesucristo reina como Señor y Rey, CPLV 6. Él compartía como alguien igual a ellos y sujeto a Jesucristo. Por último, Juan se identificó con sus lectores en cuanto a la paciencia. Upomon, paciencia, significa, literalmente permanecer bajo. Habla de soportar con paciencia las dificultades sin renunciar. Juan además describió esas experiencias como de Jesucristo. Sufrir persecución por causa de Cristo, pertenecer a su reino y soportar con paciencia las pruebas, son experiencias cristianas muy señaladas. Cuando recibió esta visión, Juan estaba desterrado en la isla llamada Patmos. Patmos es una isla desértica y volcánica en el mar Egeo, que tiene unos 15 kilómetros de largo y unos 10 kilómetros de ancho. Está situada a unos 64 kilómetros de la costa de Mileto, una ciudad en Asia Menor, a unos 48 kilómetros de Éfeso, CP Hechos 20, 15-17. Según el historiador romano Tácito, el destierro a tales islas era una forma común de castigo en el primer siglo. Casi al mismo tiempo que Juan fue desterrado a Patmos, el emperador Domiciano desterró a su propia sobrina, Flavia Domitile, a otra isla, F. Bruce, New Testament History, Historia del Nuevo Testamento, Garden City, NY, Dabelda. 1972, 413. A diferencia de Flavia Domitile, cuyo destierro fue por motivos políticos, es probable que a Juan se le enviara a Patmos como un delincuente, como cristiano, era miembro de una secta religiosa ilícita. De ser así, las condiciones bajo las que vivía habrían sido muy duras. Trabajo extenuante bajo la vigilancia, y presto látigo, de un capataz romano, comida y ropa insuficientes, y el tener que dormir sobre el suelo descubierto estarían cobrando su impuesto a un anciano de 90 años. Fue en esa sombría y desértica isla, bajo esas brutales condiciones, que Juan recibió la revelación más extensa que se haya ofrecido sobre el futuro. El único delito de Juan era la fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como se observa en el análisis del versículo 2, en el capítulo 1 de este volumen, esas dos frases parecen ser sinónimas. Juan sufrió el destierro por su predicación fiel, inequívoca e inflexible del Evangelio de Jesucristo. Juan recibió su visión mientras estaba en el Espíritu, su experiencia trascendió los límites de la comprensión humana normal. Bajo el control del Espíritu Santo, Juan fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá del de los sentidos humanos. En ese estado, Dios le reveló cosas de manera sobrenatural. Ezequiel 2:2, 3:12, 14, Pedro, Hechos 10, 9 ss, y Pablo, Hechos 22, 17-21, Segunda de Corintios 12, 1 ss, tuvieron experiencias similares. Juan recibió su visión en el día del Señor. Aunque algunos argumentan que esto se refiere al tiempo del juicio escatológico llamado el día del Señor, es mejor entenderlo como una alusión al domingo. La frase griega traducida aquí el día del Señor, tekuriak mera, es diferente de temerea tiou kuriou, o merea kuriou, CP 1 de Corintios 5:5, 1 de Tesalonicenses 5:2, 2 de Tesalonicenses 2:2, 2 de Pedro 3:10. También traducidas el día del Señor y aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Además de eso, la visión que Juan recibió no tenía nada que ver con el escatológico día del Señor, era una visión del actual ministerio de Cristo en la Iglesia. Por último, en el segundo siglo la frase Kuriak Mera se empleaba ampliamente para referirse al domingo, CP. R. J. Baugham. The Lord's Day, el día del Señor, en D. A. Carson, editorial, From Sabbath to Lord's Day, del sábado al día del Señor, Grand Rapids, Sonderban, 1982, 221 ss. La frase el día del Señor vino a ser la forma acostumbrada de referirse al domingo, ya que la resurrección de Cristo ocurrió un domingo. Juan recibió de modo espectacular su encomienda de registrar la visión. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. La gran voz, CP Ezequiel 3:12, era la del Señor Jesucristo, CP los Vivi 12-13, 17-18, sonando a Juan en su penetrante y autoritaria claridad como de trompeta. En todo el libro de Apocalipsis, una gran voz o sonido indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse, CP 5:2, 12, 6:10, 7:2, 10, 8:13, 10:3, 11:12, 15, 12:10, 14:2,
15, 18, 16 1, 17, 19 1, 17, 21 3. La escena evoca la ocasión en la que se dio la ley en el Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ex 19:16. La voz soberana y poderosa del cielo le ordenó a Juan: escribe en un libro, o rollo, lo que ves. Esta es la primera de 12 órdenes en el libro de Apocalipsis para que Juan escribiera lo que veía. CPLV 19, 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14, 14:13, 19:9, 21:5, en otra ocasión se le prohibió escribir. 10:4. Después de escribir la visión, Juan debía enviarla a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Como se observa en el análisis del versículo 4, esas ciudades estaban situadas en la provincia romana de Asia, la moderna Turquía. Esas 7 iglesias fueron escogidas porque estaban situadas en ciudades importantes de los 7 distritos postales en los que se dividía Asia. Ellas eran, por lo tanto, los puntos centrales para diseminar esa información. Las 7 ciudades aparecen en el orden en el que un mensajero, viajando por una gran carretera circular que las unía, las visitaría. Después de llegar a Mileto, el mensajero o los mensajeros que llevaban el libro de Apocalipsis, habrían viajado al norte hasta Efeso, la ciudad más cerca de Mileto, luego, en el sentido del reloj, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Se habrían repartido copias de Apocalipsis a cada iglesia. La revelación de la visión: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. 1, 12-16, 20. Después de describir las circunstancias en las que la recibió, Juan describe la visión misma. Esa reveladora e instructiva mirada a la obra del Hijo de Dios glorificado, deja al descubierto 7 aspectos del constante ministerio del Señor Jesucristo en su iglesia: le da poder, intercede por ella, la purifica, le habla con autoridad, la domina, la protege y refleja su gloria por medio de su iglesia. Cristo da poder a su iglesia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. 1, 12-13a, 20b. Al principio de la visión Juan estaba de espaldas a la voz, de modo que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Al volverse, primero vio 7 candeleros de oro, identificados en el versículo 20 como las 7 iglesias. Eran lámparas portátiles comunes, ubicadas en sus bases y que se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches. Simbolizan las iglesias como las luces del mundo. Filipenses 2:15. Son de oro porque el oro era el metal más precioso. La iglesia es para Dios lo más bello y valioso en la tierra, tan valiosa que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. Hechos 20:28, 7 es el número de la perfección. CP. Ex 25, 31-40, Zacarías 4:2, de modo que las 7 iglesias simbolizan las iglesias en general. Esas eran iglesias reales en lugares reales, pero simbolizan los tipos de iglesias que hay a través de toda la historia de la iglesia. En medio de los 7 candeleros Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre. CP Daniel 7:13, el Señor glorificado de la iglesia moviéndose entre sus iglesias. Jesucristo prometió su continua presencia con su iglesia. En Mateo 28:20, dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este pasaje promete la presencia de Cristo durante la difícil tarea de enfrentar el pecado en la iglesia. La noche antes de su muerte, Jesús les prometió a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:18, 23. Hebreos 13:5 registra su promesa: no te desampararé, ni te dejaré.
Los cristianos no adoran a un mártir bien intencionado, a un líder religioso y heroico muerto. El Cristo vivo mora en su iglesia para guiarla y darle poder. Los creyentes, tanto personal como colectivamente, tienen el inestimable privilegio de obtener de ese poder mediante una constante comunión con Él. Pablo escribió acerca de la cena del Señor: la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10:16. La presencia del Señor Jesucristo en su iglesia les da poder, capacita a los creyentes para decir triunfalmente con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo intercede por su iglesia, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 1:13b. Lo primero que Juan observó fue que Cristo estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. CP Isaías 6:1. Tal ropa la usaba la realeza, p. los reyes de Madián, Jueces 8:26, Jonatán, 1. S 18:4, Saúl, 1 siglo 24:4, Acab y Josafat, Primera de Reyes 22:10, y Esther 5:1 y los profetas, CP 1 siglo 28 horas y 14 minutos. Pero la palabra traducida ropa se empleó con más frecuencia, en 6 de los 7 pasajes. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir la ropa usada por el sumo sacerdote. Aunque a Cristo se le presenta bíblicamente como profeta y rey, y se hace énfasis en su majestad y dignidad, aquí la ropa describe a Cristo en su función de gran sumo sacerdote de su pueblo. Que él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, respalda esa interpretación, ya que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba ese cinto, cp. Ex 28:4, Levítico 16:4. El libro de Hebreos dice mucho acerca de la función de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. En 2:17-18 el escritor de Hebreos observa: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 3:1 se refiere a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión, mientras que en Hebreos 4:14 recuerda a los creyentes que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es 7:25. Su ofrenda fue infinitamente superior a la de cualquier sumo sacerdote humano, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En 9:11-12. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo ofreció una vez el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados, e intercede fielmente por nosotros de manera permanente. Romanos 8:33-34. Él tiene una capacidad sin igual de compadecerse de nosotros en nuestros peligros, tristezas, pruebas y tentaciones, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 2:18, 4:15. El conocimiento de que su sumo sacerdote se estaba moviendo en medio de ellos con compasión para cuidarlos y protegerlos, proporcionó un gran consuelo y esperanza a las iglesias perseguidas. Cristo purifica a su iglesia. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. 1:14-15a. Después de describir la ropa de Cristo en el versículo 13, Juan describió su persona en los versículos 14 y 15. Las primeras características describen la obra de Cristo de corregir y purificar a su iglesia. El Nuevo Testamento con toda claridad proclama la norma santa que Cristo ha establecido para su iglesia. Sed, pues, vosotros perfectos, ordenó Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En 2 Corintios 11:2 Pablo escribió: os séase desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Les recordó a los efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25-27. En Colosenses 1, 21-22 Pablo puso en claro que Cristo ahora, Oseas,
ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pedro les recuerda a los lectores que Dios espera, que como aquel que Oseas llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15-16. A fin de mantener esa norma divina, Cristo disciplinará a su iglesia. Mateo 18, 15-17, Juan 15:2, E12, 5 ss, incluso hasta el punto de tomar la vida de algunos cristianos que persisten en pecar y no se arrepienten. Hechos 5, 1-11, Primera de Corintios 11, 28-30. Aun Pedro, que comprendía bien el poder de la tentación, advirtió, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. La descripción de Juan de la cabeza y los cabellos de Cristo blancos como blanca lana, como nieve, es una clara alusión a Daniel 7:9, donde una terminología similar describe al anciano de días, Dios el Padre. Las descripciones paralelas confirman la deidad de Cristo. Él posee el mismo atributo de conocimiento y sabiduría santos como el Padre. Blancos traduce leucos, que tiene la connotación de brillante, deslumbrante o radiante. Simboliza la veracidad eterna, gloriosa y santa de Cristo. Al continuar su descripción del Cristo glorificado, Juan observó que eran sus ojos como llama de fuego, CP 2:18, 19:12. Su mirada escrutadora, reveladora e infalible penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándole con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. Jesús dijo, nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Mateo 10:26. Como dice el autor de Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. E4:13. El omnisciente Señor de la Iglesia no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su Iglesia. Que los pies de Cristo fueran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, continúa la clara secuencia al hacer una evidente alusión al juicio sobre los pecadores en la Iglesia. Los reyes en los tiempos antiguos se sentaban en tronos altos, de modo que los que eran juzgados siempre estarían bajo los pies del rey. Los pies de un rey, por tanto, vinieron a ser símbolos de su autoridad. Los pies candentes y resplandecientes del Señor Jesucristo lo describen moviéndose entre la iglesia para ejercer su autoridad de castigar, listo para hacer llegar dolor correctivo, si se necesitara, a los cristianos que pecan. Hebreos 12, 5-10 habla de este asunto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se Oseas dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios Oseas trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se Oseas deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no? Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es el amor del Señor por sus pecadores redimidos el que exige la santidad de ellos. Cristo habla con autoridad a su iglesia, y su voz como estruendo de muchas aguas. 1:15b. Cuando Cristo volvió a hablar ya no fue con el sonido como de trompeta del versículo 10. Para Juan, ahora era su voz como estruendo de muchas aguas, CP 14:2, 19:6, como el poderoso y conocido sonido de las olas que chocan contra las rocosas costas de Patmos en una tormenta. La voz del Dios eterno fue de igual manera descrita en Ezequiel 43:2, y es otro paralelo afirmando la deidad de Cristo. Esta es la voz de poder soberano, la voz de autoridad suprema, la misma voz que un día ordenará a los muertos que salgan de los sepulcros. Juan 5, 28-29. Cuando Cristo habla, la iglesia debe escuchar. En la transfiguración Dios dijo, este es mi Hijo amado. A él oíd, Mateo 17:5. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escribió el autor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. E1, 1-2. Cristo habla a su iglesia, directamente por medio de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Cristo domina a su iglesia, tenía en su diestra 7 estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, 1:16-20, como cabeza de su iglesia, Efesios 4:15, 5:23,
Colosenses 1:18, y el soberano del reino de su amado Hijo, de Dios. Colosenses 1:13, Cristo ejerce autoridad en su iglesia. En la visión de Juan, Cristo tiene, en su diestra las 7 estrellas, CP 2:1, 3:1, identificadas en el versículo 20 como los ángeles de las 7 iglesias, que simbolizaban a aquellas autoridades. El que las tuviera en su diestra no describe seguridad y protección, sino dominio. Angeloi, ángeles, es la palabra común en el Nuevo Testamento para ángeles, llevando a algunos intérpretes a concluir, razonablemente, que se habla de ángeles en este pasaje. Pero en ninguna parte el Nuevo Testamento enseña que los ángeles participen en el liderazgo de la iglesia. Los ángeles no pecan, y por lo tanto, no tienen que arrepentirse, como se les exhorta a los mensajeros y a las congregaciones que representan, CP 2, 4-5, 14, 20, 3, 1-3, 15, 17, 19. El Dr. Robert L. Thomas observa una dificultad adicional con este punto de vista. Supone que Cristo está enviando un mensaje a seres celestiales a través de Juan, un agente terrenal, para que llegue a iglesias terrenales a través de representantes angelicales. Revelation 1-7, An Exegetical Commentary, Apocalipsis 1-7, un comentario exegético, Chicago, Moody, 1992, 117. Por lo tanto, es mejor traducir angeloi como mensajeros, como en Lucas 7:24, 9:52, y Santiago 2:25. Algunos sugieren que esos mensajeros eran representantes de cada una de las 7 iglesias que fueron a visitar a Juan en Patmos y se llevaron de vuelta consigo el libro de Apocalipsis. Pero como se dice que Cristo los tiene en su mano derecha, es más probable que fueran ancianos y pastores, aunque no líderes únicos, ya que el Nuevo Testamento enseña una pluralidad de ancianos, uno de cada una de las 7 iglesias. Esos 7 hombres muestran la función de los guías espirituales en la iglesia. Deben ser instrumentos por medio de los cuales Cristo, la cabeza de la iglesia, establezca su dominio. Por eso las normas para el liderazgo en el Nuevo Testamento son tan elevadas. Tener el encargo de ser como un intermediario por medio del cual el Señor Jesucristo domina a su iglesia, es tener el llamado a una responsabilidad muy seria. CP 1 de Timoteo 3, 1-7, Tito 1, 5-9 para los requisitos de tales hombres. Cristo protege a su iglesia. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, 1:16b. La presencia del Señor Jesucristo también brinda protección a su iglesia. De su boca sale una espada aguda que se emplea para defender a la iglesia contra las amenazas externas. CP 19:15-21. Pero aquí se refiere primordialmente al juicio contra los enemigos de dentro de la iglesia. CP 2:12-16, Hechos 20:30. Los que atacan la iglesia de Cristo, los que siembran mentiras, crean discordias o de lo contrario dañan a su pueblo, tendrán que enfrentarse personalmente al Señor de la iglesia. Su palabra es potente, CP E4, 12-13, y la usará contra los enemigos de su pueblo, CP 2 de Tesalonicenses 2:8, para que todo el poder de la potestad de las tinieblas, incluso la muerte misma, las puertas del Hadis, Mateo 16:18, sean incapaces de impedir que el Señor Jesucristo edifique su iglesia. Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 1:16c. La visión que tuvo Juan del glorificado Señor de la iglesia culminó en esta descripción de la gloria radiante que se veía en su rostro, y que Juan solo pudo describir como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan tomó prestada esa frase de Jueces 5:31, donde describe a los que aman al Señor, CP Mateo 13:43. La gloria de Dios a través del Señor Jesucristo brilla en su iglesia y mediante su iglesia, reflejando su gloria al mundo, CP 2 de Corintios 4:6. Y el resultado es que Él es glorificado, Efesios 3:21. Los efectos de la visión: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hadis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 1:17-19. La abrumadora visión que presenció Juan lo cambió de forma total. Inicialmente, su respuesta fue de temor devastador, el cual el Señor quitó dando confianza y luego dando a Juan un sentido de responsabilidad. Temor: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 1:17a. En una forma similar a su experiencia con la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración más de 6 décadas antes, CP Mateo 17:6, Juan se sintió una vez más abrumado y temeroso ante la manifestación de la gloria de Cristo y cayó como muerto a sus pies.
Tal temor era una norma en todos los que experimentaban tales excepcionales visiones del cielo. Cuando se le apareció un ángel, Daniel dijo que no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel 10, 8-9, CP 8:17. Abrumado por la visión de Dios que vio en el templo, Isaías exclamó: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Ezequiel tuvo varias visiones de la gloria de Dios y su reacción siempre fue la misma: se postró sobre su rostro. Ezequiel 1:28, 3:23, 9:8, 43, 3, 44, 4. Después que el ángel del Señor les apareció y les anunció el nacimiento de Sansón, dijo Manoa, el padre de Sansón, a su mujer: «Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto». Jueces 13:22. Job tuvo una reacción similar después que Dios habló con él: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 5-6. Mientras iba rumbo a Damasco a fin de perseguir a los cristianos, Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual lo rodeó a él, y a los que iban con él. Hechos 26:13. Como reacción, Saulo y sus compañeros cayeron en tierra. V14. Luego de ser testigos de las aterradoras calamidades que ocurren al abrirse el sexto sello, los incrédulos durante la tribulación dirán aterrados a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Apocalipsis 6, 16-17. En marcado contraste con los reclamos necios, frívolos, falsos y jactanciosos de muchos en la actualidad que dicen haber visto a Dios, la reacción de los que, en las Escrituras, vieron realmente a Dios fue inevitablemente la de temor. Los que se han enfrentado cara a cara con la gloria santa y deslumbrante del Señor Jesucristo se atemorizan, al comprender que su pecaminosa indignidad está en su santa presencia. Resumiendo la respuesta adecuada a la santidad y majestad de Dios, el escritor de Hebreos exhorta a los creyentes a que sirvan a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. E12, 28-29. Seguridad. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hadís». 1, 17-18. Como había hecho hacía tiempo en la transfiguración, Mateo 17:7, Jesucristo puso su diestra sobre Juan y lo consoló. Este es un toque de consuelo y seguridad. Hay consuelo para los cristianos anonadados ante la gloria y la majestad de Cristo, en la seguridad de su amor y su perdón misericordiosos. Las palabras consoladoras de Jesucristo: «No temas, lit. Deja de temer», muestran su compasión al brindar seguridad al atemorizado apóstol. Palabras similares de consuelo son la respuesta de Dios a lo largo de las Escrituras a todos los que se sienten anonadados ante su majestuosa presencia. P. Génesis 15:1, 26:24. Jueces 6:23, Mateo 14:27, 17:7, 28:10. El consuelo que Jesús ofrece se basa en quién es Él y en la autoridad que posee. En primer lugar, se identificó como «Yo soy, Eheimi», el nombre de pacto de Dios, CP. Ex 3:14. Fue este el nombre con el que consoló a los atemorizados discípulos que lo vieron caminar sobre el Marcos de Galilea, Mateo 14:27. Jesús tomó ese nombre para sí en Juan 8:58, un reclamo directo de deidad que no dejaron de reconocer sus oponentes, v 59. Acto seguido Jesucristo se identificó como el primero y el último, CP 2:8, 22:13, un título para referirse a Dios en el Antiguo Testamento, Isaías 44, 6, 48:12, CP 41, 4. Cuando todos los falsos dioses se hayan ido, solo Él permanecerá. Él existía antes que ellos y seguirá existiendo eternamente, mucho después que sean olvidados. El que Jesús se haya atribuido ese título, es otra prueba convincente de su deidad. El tercer título de la deidad que Jesucristo reclamó es el de El que vivo, CP Juan 1:4, 14:6. Este también es un título que se emplea a lo largo de las Escrituras para describir a Dios, p. Josué 3:10, un siglo 17:26, Salmos 84, 2, Oseas 1:10, Mateo
16:16, 26, 63, Hechos. 14:15, Romanos. 9:26, Segunda de Corintios. 3:3, 6:16, Primera de Tesalonicenses. 1:9, Primera de Timoteo. 3:15, 4:10, E3:12, 9:14, 10:31, Apocalipsis. 7:2. Él es el eterno, el no creado, el que existe por sí mismo. En Juan 5:26 Jesús dijo a sus adversarios judíos, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, reclamando así plena igualdad con Dios el Padre. Aquel cuya presencia puso temor en el corazón de Juan, el yo soy, el primero y el último, el que vive, aquel cuya muerte lo libró de sus pecados, Apocalipsis 1:5, es el mismo que consoló y le dio seguridad a Juan. Como dijera el apóstol Pablo, ¿qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La aparente declaración paradójica de Cristo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos proporciona mayor fundamento para la seguridad. El texto griego, literalmente dice me hice muerto. El que vive, el eterno, el existente en sí mismo, el que nunca puede morir, se hizo hombre y murió. Como explica Pedro en 1 Pedro 3:18, Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En su humanidad él murió sin dejar de vivir como Dios. He aquí presenta una declaración de asombro y admiración, vivo por los siglos de los siglos. Cristo vive para siempre en una unión de humanidad glorificada y deidad, según el poder de una vida indestructible, es 7:16. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, escribió Pablo, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, Romanos 6:9. Esta verdad brinda consuelo y seguridad, porque Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, es 7:25. A pesar de su carácter pecaminoso en la presencia del glorioso Señor del cielo, Juan no tenía nada que temer, porque el mismo Señor había pagado con su muerte la culpa por los pecados de Juan, y los de todos los que creen en él, y se había levantado para ser su eterno abogado. Como el eterno yo soy, el primero y el último, el que vive, Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hadís. Esos términos son esencialmente sinónimos, ya que la muerte es la condición y el Hadís es el lugar. Hadís es el equivalente neotestamentario del término Seol del Antiguo Testamento y se refiere al lugar de los muertos. Llaves denota acceso y autoridad. Jesucristo tiene la autoridad para decidir quién muere y quién vive, él controla la vida y la muerte. Y Juan, como todos los redimidos, no tiene de qué temer, porque Cristo ya lo libró de la muerte y el Hadís por su propia muerte. El saber que Cristo tiene autoridad sobre la muerte proporciona seguridad, porque los creyentes ya no tienen que temerla. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 11:25, 14:19. Morir, observó Pablo, es estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor, 2 de Corintios 5:8, CP Filipenses 1:23. Jesucristo venció a Satanás y le quitó las llaves de la muerte. Por medio de la muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. E2, 14-15. El conocimiento de que Cristo nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5, proporciona seguridad, que es el equilibrio con el temor reverencial que evoca su gloria y majestad. Deber. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 1:19. La asombrosa visión inspiró en Juan una saludable tensión entre temor y seguridad. Pero a esto se le sumó un recordatorio de su responsabilidad. La anterior orden de Cristo de que escriba se amplía ahora, al decírsele a Juan que registrara tres cosas. En primer lugar, las cosas que has visto, la visión que Juan acababa de ver y de contar en los versículos 10 a 16. Después, las que son, una alusión a las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, que describen la condición actual de la iglesia. Por último, Juan debía escribir las cosas que han de ser después de estas, la revelación profética de los acontecimientos futuros que se muestran en los capítulos 4 a 22. Esta orden triple proporciona un bosquejo para el libro de Apocalipsis, abarcando, desde la perspectiva de Juan, el pasado, presente y futuro. Al igual que Juan, todos los cristianos tenemos una responsabilidad de transmitir las verdades que hemos aprendido de las visiones que se registran en este libro. Esas visiones pueden, al principio ser alarmantes, inquietantes o fascinantes, pero ellas,
como todas las escrituras, son inspiradas por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Cuando los creyentes estudiamos la gloria de Cristo reflejada en el libro de Apocalipsis, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18.